Lo llamamos porque, como gran parte de la sociedad argentina, estamos conmovidos por algunas decisiones judiciales. Venimos, bueno, desde hace 3 años sin poder implementar de forma absoluta la ley 26522, la ley de medios, y anoche tuvimos este verdadero cachetazo, por lo menos para la sociedad, respecto de la absolución a los 13 imputados, acusados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón en Tucumán. En realidad, más que de los detalles de cada uno de los casos, nos gustaría una reflexión suya de respecto del Poder Judicial y de la corporación judicial en general. Bueno, yo creo que lo primero que hay que divulgar es que el origen de este poder aristocrático, que está por supuesto en los padres de la Constitución norteamericana, me refiero a esa obra El Federalista de Madison y Hamilton, establecieron que el poder judicial debía ser un poder de élite, un poder aristocrático, para que frente a cualquier posible desborde demagógico del Congreso, del Poder Legislativo, hubiera quien le pusiera freno a ese desborde. Es decir, para el mejor mantenimiento de los intereses y privilegios del modelo, que sea el Poder Judicial el encargado último de revisar actos de los otros dos poderes, ¿no? Bueno, esta es la naturaleza, es un poder aristocrático porque el nombramiento es de por vida. Los únicos casos en que se producen vacancias son por muerte, renuncia, muy escasos supuestos, o los también escasos, diría, de el juicio o enjuiciamiento por el cual son removidos por mal desempeño o comisión de delito. Bueno, evidentemente en el día de ayer todos pensaron en o acá hay o mal desempeño o más probablemente comisión de delito, porque aparentemente la estructura del alegato fiscal era muy sólido, las pruebas colectadas, 10 años de juicio, etcétera. Y bueno, frente a esto hubo obviamente una indignación popular. La presidenta en el discurso de hoy a mediodía hizo referencias al tema y habló de primero las características de este poder judicial. No citó al federalista, pero el concepto es simétrico al que acabamos de mencionar. Y después habló de la necesidad de democratizar la justicia sin introducir nuevos desarrollos al respecto. Pero bueno, democratizar la justicia podría significar que los cargos judiciales no sean de por vida, sino que tengan un periodo, yo no digo un periodo como el de los poderes políticos, tal vez convendría un periodo un poco más largo, estaría pensando en 7 a 8 años, y que la renovación sea por concurso de antecedentes y oposiciones, y que el juez tenga que revalidar y que quienes juzguen el desempeño como juez, bueno, conozcan de las sentencias y del historial y el grado de, digamos, de solidez de su producción jurídica en tanto que juez, ¿no? Esto me parece un criterio para mejorar la administración de justicia. Y está el gran debate de si los cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de ser también periodizados, debieran ser por consulta popular, es decir, por voto popular. Porque como es un cargo político, eminentemente político, Claro. yo recuerdo hace muchos años el doctor Petracchi dijo, el juez que no sepa que hace política es como el cangrejo que no sepa que es un crustáceo, ¿no? Bueno, es decir, efectivamente el gobierno tiene tres poderes, uno de ellos es el poder judicial, por lo tanto tienen función de gobierno en el marco de sus incumbencias constitucionales, no otras, pero ahí tienen ellos función de gobierno. Entonces, esto obviamente tendría que estar volcado en una reforma constitucional, porque en el sistema actual y con la constitución vigente no podría introducirse ninguno de estos mecanismos, ni el de la periodicidad de la revalidación del cargo, ni tampoco que la Corte Suprema tuviera
un mandato como si fuera un mandato electoral y por un periodo 7, 8 años para ejercer su cometido como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor, son ideas, sí, claro, sí, son claro, ideas. no, en realidad son ideas nutritivas, diría yo, e interesantes para aportar a un debate que, y aquí viene en todo caso la pregunta, si casos como el de anoche, sentencias como el de anoche, o los vericuetos legales que padece la ley de medios para su implementación total y absoluta, no sirven para que en la sociedad madure la necesidad de una de estas ideas y de algunas otras que supongo que otros constitucionalistas pueden aportar. Bueno, creo que es tiempo de repensar efectivamente la manera de mejorar la administración de justicia, hacerla más transparente, que esté sujeta a control con intervención popular. Todo esto son recaudos que creo que se tornan indispensables. Y también querría señalarle a la audiencia que al inicio o previo al inicio de la transición democrática, en el certamen máximo de la abogacía argentina, que es la conferencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, su título era Estado de Derecho. El tema de la integración del Poder Judicial mereció una resolución unánime, creo que hubo 1 o 2 abstenciones, que establecía que nadie que hubiera prestado servicio a la administración de justicia del usurpante, y no se la llamó Poder Judicial, se dijo Administración de Justicia del Usurpante, podía ingresar al futuro Poder Judicial de la Nación. Es decir, que los que habían jurado, ya sea al ingresar o al pasar a un cargo superior, los bandos militares pretendidamente supraconstitucionales, objetivos del proceso de reorganización nacional, etcétera, estos quedaban descalificados para integrar el Poder Judicial de la Nación del Estado de Derecho. Eso ahora está en la Constitución. Ese principio está en la Constitución. Pero desgraciadamente, en el inicio de la transición democrática, hubo temor de remover aquella justicia. Solamente se cambiaron jueces federales y la Corte Suprema. Pero el resto, los que habían administrado en lo civil, comercial, en todas esas otras materias, civil y comercial federal también, contencioso administrativo, quedaron. Los resultados, bueno, se han ido exteriorizando. Uno puede tomar como paradigma este caso aunque no sé de cuándo proceden los jueces que han intervenido en el tema de Verón, pero hemos tenido dificultades, por ejemplo, para poder llevar adelante la causa respecto del señor Blaquí y su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad del Estado terrorista. Entonces, todas estas rémoras seguramente se habrían podido en ese momento, que era un momento además de ebullición democrática, haber producido el cambio. Si no, para ingresar al Poder Judicial de la Nación, del Estado de Derecho, hay que tener un historial limpio, no la pertenencia a la administración de justicia de la dictadura militar. Era un principio severo, yo reconozco que era muy severo, pero creo también que era más necesario que severo, ¿no? Doctor, le pregunto, le hago yo en todo caso una pregunta que parece teórica, pero que tiene correlato con la vida cotidiana. La división de poderes, aquella cuyo teórico es Montesquieu, sí. No contemplaba, por razones obviamente históricas, por razones etarias, el crecimiento desmesurado de las corporaciones económicas, algunas ni de la globalización, o por lo menos de este tipo de globalización. Entonces, sigue vigente esta, digamos, obviamente para un Estado de Derecho sí, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero hay un otro poder u otros poderes que, ¿cómo decirlo?, se introducen o tienen competencia fáctica en los 3 poderes del Estado de Derecho. ¿Cómo se puede adecuar una legislación que lleva ya varios siglos y además un principio teórico que lleva varios siglos
a la realidad política y hasta histórica de hoy? Bueno, yo cito un ejemplo bastante reciente de Ecuador, donde han creado una superintendencia de control del poder de los mercados. Es decir, el Estado regula y controla efectivamente para impedir la formación de prácticas monopólicas, y esto me parece un dato fundamental, es decir, necesitan efectivamente ser controlados porque los presupuestos, la bolsa que manejan, para decirlo de la manera más sencilla, es de tal magnitud que supera a veces el Producto Bruto de los propios estados, y ese poder económico descontrolado efectivamente es un poder corruptor, corrupto y corruptor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una cláusula muy importante en la Constitución, derechos de usuario y consumidor, artículo 42, incorporado en la reforma del 94, donde se establecieron dos cosas muy importantes. Primero, que en la relación de consumo tiene que haber información veraz y adecuada. Por supuesto, el servicio de comunicación social es un derecho que satisfacen a usuarios y consumidores, es decir, todos consumimos información. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea veraz y adecuada? Creo que no hay otra fórmula democrática que no sea la de la pluralidad, es decir, favorecer la pluralidad de voces, de manera que cada uno puede escoger qué es lo que le parece, se corresponde, describe mejor la realidad y atender a eso. Y el otro enunciado, muy importante también de esta cláusula, dice que el Estado debe prevenir la formación de monopolios. Entonces, la ley de servicios de medios de comunicación audiovisual, obviamente, reposa en esta cláusula constitucional para establecer estas dos funciones: diversificar la comunicación para garantizar los valores de información veraz y adecuada, y del otro, impedir la forma de concentración monopólica, porque eso atenta contra precisamente la pluralidad y la democratización de la comunicación social. Digamos que este último párrafo de sus reflexiones me indica que está sobrevolando la necesidad de una reforma constitucional, además de la necesidad inmediata de que el artículo 161, como le ha dicho el fiscal al juez Alfonso, se declare constitucional. Pero yo sé que hay intereses de direccionar la necesidad de una reforma constitucional al tema de la reelección presidencial, sí, cuando aparecen en reflexiones como la suya las necesidades de modernizar y democratizar el Poder Judicial, democratizar y tomar ejemplos de otras constituciones que amplían derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy pensando en voz alta en la necesidad de una reforma constitucional que ponga a la Argentina, que ponga a nuestro país en un plano de democracia. Claro, lo que pasa que los medios, sí, en este caso hegemónicos, los llevan al plano mucho más simple, que es la reelección de la presidenta. Bueno, por eso, pero para evadir lo que estamos en este momento escuchando, que dice el doctor, la modificación de la Constitución. Sí. Fíjense que en el 94 el acuerdo de dos caudillos políticos fue no tocar la parte dogmática de la Constitución, claro. Lo que significa que nos estamos rigiendo por un programa de 1853-1860. Obviamente los desafíos y necesidades del siglo XXI son bastante diversos de ese proyecto y de ese programa, de modo que obviamente, sin entrar a considerar si del 94 para acá es tiempo suficiente para reformar la Constitución o no, porque ninguna cláusula de la Constitución dice cuántos días o cuántos años tienen que pasar para repensar en un nuevo modelo constitucional. Yo creo que la tutela de recursos y riquezas naturales, el tema de la integración de Latinoamérica y el Caribe, y el tema de la efectividad plena de los derechos humanos, requiere sí de una implementación y soporte constitucional, que también tendría que, por supuesto, revisar la parte orgánica, la de la conformación de los poderes, y muy especialmente el Poder Judicial de la Nación,
porque ya varios episodios nos muestran la conveniencia de que tengan mayor control y presencia popular y que desterremos los poderes aristocráticos, ¿no? Doctor, por último le hago una pregunta casuística que tiene que ver con la presentación que el Ejecutivo ha hecho del recurso extraordinario ante la Cámara. Hay una cosa que yo particularmente no entiendo, o la han explicado y no la entiendo. El Poder Ejecutivo presenta el recurso extraordinario ante la misma Cámara que extendió la cautelar a Clarín, y para que se declare la nulidad. ¿Cuál es la función de la... No, simplemente para que esa Cámara, después de escuchar al Grupo Clarín, se pronuncie sobre la admisibilidad procesal del recurso. Procesal, sino que se ponga a revisar su propio criterio, porque eso es pedirle peras al olmo, ¿no? Claro, por eso. Quien va a revisar eso es la Corte Suprema, pero con este mecanismo de no haber aceptado el per saltum, la Corte ha puesto un colchón de mes y medio de tiempo antes de volver a recibir el expediente y tener que resolver sobre el tema. Si el juez Alfonso dicta sentencia definitiva, como dice la Corte en este asunto, ¿se cae por abstracto el recurso extraordinario o no? Lo que va a suceder es esto: si el juez declara constitucional la ley, pulveriza la medida cautelar, porque el supuesto primero de admisibilidad de una medida cautelar es la verosimilitud del derecho por el que se procede. De modo que esa verosimilitud que hasta aquí aceptó la Justicia Civil y Comercial Federal quedaría, vuelvo a decir, pulverizado, ¿no? Bueno, evidentemente la Corte, al poner un colchón de mes y medio de por medio para ver qué hace el juez de primera instancia, está trasladando el escenario, diría, de la confrontación al juzgado de primera instancia. Y bueno, en ese juzgado el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, que hay que recordarle que a la audiencia que no es un órgano del Poder Ejecutivo, sino que es un poder extrapoder, es decir, no está en la órbita del Poder Ejecutivo ni de ninguno de los otros poderes. Actúa ante la justicia, pero es ajena a la integración del Poder Judicial de la Nación. Bueno, esto fue un gran avance en la reforma del 94, y entonces en ese poder es donde se ha dictado un dictamen que establece la constitucionalidad de la ley y rechaza los planteos del Grupo Clarín. Creo que le ha allanado en buena medida el camino al juez, el doctor Alfonso. El dictamen no es vinculante, es decir, no lo obliga al juez, pero por supuesto es un dictamen extenso, creo que tiene más de 50 carillas. El juez tiene allí un material valioso para examinar el tema de la constitucionalidad de la ley. Doctor Barsayat, como siempre, eterno agradecimiento, un abrazo para usted.